Entonces decía que en el estado estable las cosas no cambian con respecto al tiempo. Si hablamos de la energía, quiere decir que la energía que está ingresando debe ser igual a la energía que está saliendo. Y para el caso de un sistema abierto, es decir, que aquel que tiene involucrado flujos de masa dentro de sus fronteras, vamos a imaginar que es un elemento volumen de control que le dicen, es algo que estoy interesado en analizar. Que sería esto que estoy aquí resaltando en sus fronteras. Este sería mi volumen de control. Entonces por aquí está entrando flujo másico 1, por acá también, vamos a poner que por acá también un flujo másico 2, se representa con un puntico aquí, y estos tres sean salida, no lo en verde. Tres, perdón, 4 y 5. Entonces la energía que lleva un flujo másico se puede representar multiplicando el cambio de la masa con respecto al tiempo por un flujo que se llama metálpico, con M. Este involucra, se representa con una teta, pero no teta, el símbolo griego teta, y aquí tendríamos al valor de la entalpía que se saca por tablas, y por un lado la velocidad, si tiene este componente de consideración, y la gravedad y la elevación. Este sería el componente de energía cinética, este de energía potencial, y este un poco tiene la presión y la energía interna del mismo cuerpo. Bien, vamos a precisamente a describirlos acá abajito, cada uno de ellos, por aquí. M punto se representa como flujo másico, es decir, cuánto flujo fluye en el tiempo de masa, cuánta cantidad de masa. También tenemos en ese caso la H de la entalpía, una propiedad que hace parte del sistema que esté interesado como en estudiar, y se obtiene por lo general por tablas termodinámicas o por software como el que hemos venido nosotros manejando, que es el ISO. La V de velocidad, si es sensible ese componente, la velocidad del flujo. Eso es muy común a veces en bombas, turbinas, tener en cuenta ese indicador. G de gravedad, ese dato de gravedad es 9.81 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y la Z es la elevación. Bien, entonces eso por esa parte del flujo másico, que se identifica por corrientes, pueden ser tubos que están fluyendo o de pronto algo de proceso que está entrando en cantidad de masa. No sé, una onda transportadora que lleva un producto granular, puede ser, no sé, briquetas, en fin, puede ser muchas interacciones ahí que pueden tenerse como modelados. El otro componente a tener en cuenta es el calor, que puede bien salir o en su defecto, entrar. Modelo aquí entrando. En el caso de que esté entrando, vamos a colocarlo en rojo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que el que entra le aporta energía térmica a todo el sistema, volumen de control es BC,
Y pues aquel calor que salga le está retirando energía térmica al sistema y le está bajando su temperatura. Y todas las interacciones de más de energía también están haciendo precisamente una remoción de ese indicador, de esa propiedad. Entonces Q va a representar aquí calor, que vimos la clase pasada que puede manifestarse por conducción, convección o radiación. Listo. Entonces, eso por ese lado. También podemos tener alguna interacción de trabajo, ya sea que tengamos por acá, no sé, imagínense que en el caso práctico puede ser un agitador que esté revolviendo esto como cuando tienes una licuadora y lo conectas a la electricidad. La electricidad induce un motor y el motor transforma toda su energía eléctrica que viene de la corriente en un par mecánico que tú ves en potencia asociado a un giro y un torque. Entonces la licuadora pues licúa es por eso, ¿no? Porque transforma la energía eléctrica en una energía al giro. Entonces aquí puedes imaginarte que tienes las hélices de una licuadora, le aporta trabajo al sistema y se va a representar con una letra W en este caso. Cuando se evalúa en función del tiempo se llama potencia y se suele representar con un W punto. ¿Ok? Bien, vamos aquí a hacer esto un poquito más, vamos a hacer una línea para ir organizando más en la clase de hoy. Entonces, tirar como por acá. Ahí está, perfecto. Entonces, por acá, si nosotros vemos que lo anterior se puede correlacionar a un balance de energía aquí en estado estable, pues consideramos lo que escribimos aquí en un principio. La energía que entra es igual a la energía que sale. Energía que entra es igual a la energía que sale, donde E se llama energía. Entonces, pues el balance o la ecuación matemática global sería algo así. En estado estable tendríamos una forma de calor que entra en el tiempo, más una forma de potencia que entra en el tiempo, más un flujo másico, bueno, una sumatoria, porque hay varias corrientes que pueden ingresar en ese caso al sistema de flujos másicos que pueden ingresar y que estarían afectando, bueno, en ese caso, a las entalpías que entran, más las velocidades que entren al cuadrado sobre 2 veces, sobre 2 más multiplicar gravedad por las elevaciones que interesen. Estos dos datos por lo general son considerados cuando pues, tenemos elevaciones súper grandes en el caso de la Z y cuando las velocidades son críticas también, son supersónicas, se puede tener en cuenta eso. Cuando de pronto analizamos turbinas, los álabes, estos datos son interesantes. Por lo general siempre cuando no son esos casos, estos dos, velocidad y altura, se cancelan, por lo general. Y bueno, aquí tendríamos la contraparte de la salida, flujo de calor que sale, potencia que sale, más sumatoria de los flujos másicos que salen por las alturas, bueno, entalpías que salen, velocidades que salen, cuadrado sobre 2, más gravedad Z. Esta sería como la ecuación global que representa entonces para este problema la interacción de energías que en estado estable van a relacionar precisamente lo que ocurre en un sistema. Los sistemas pueden ser cualquier elemento que tenga una interacción masa-energía en general, o incluso no pueden tener masa. Recuerden que cuando un sistema no tiene fronteras que cruce masa, que no tenga en sus fronteras el cruce de masa, se le llama sistema cerrado. En alguna literatura de la termodinámica le suelen decir masa de control.
Y bueno, un sistema que sí tiene en sus fronteras, como el que tenemos aquí, cruce de masas, se le llama volumen de control o sistema abierto. Listo. Entonces, el sistema abierto, que es el que acabamos de ejemplificar, tiene precisamente este campo de acción que vemos aquí como ecuación matemática. En los sistemas cerrados, esta parte de aquí se tiende a cancelar lo que tiene flujo másico y solamente quedan interacciones de calor eh, y trabajo, o flujo de calor y potencia respecto a energías internas, energías cinéticas y potenciales, pero de la masa interna. Entonces ahí vamos viendo cambios de estado, son problemas un poquito, son diferentes y tienen procesos de análisis que de pronto son más simples, ¿ya? Entonces, vamos aquí a ver, en este caso, un ejemplo. Vamos aquí a pintar un tanque agitador. Cerradito el tanque aquí con una tapa toriférica, que es como se suele construir en la industria. Acá también tiene una tapa toriférica en esta parte. Tiene aquí sus paticas, bien bonito. Y aquí vamos a colocarle agua. Por aquí vamos a colocarle un agitador que está mezclando esa agua. Aquí tiene un motorcito eléctrico con sus paticas aquí agarrado aquí a la acople, bien bonito, sobre este extremo. Y por acá vamos a colocar una tubería al tanque que lleve precisamente agua por aquí. Y por acá tiene una salida. Entonces por acá sale el agua fluyendo y por acá va entrando. Listo. Entonces en ese caso eh, tenemos lo siguiente. El tanque está caliente porque aquí el agua está entrando. Vamos a poner este estado como 1 y este estado como 2. Entonces el flujo másico de 1 es de 1 kilogramo por segundo. La temperatura es de 60 grados en 1. Y bueno, aquí está este señor sacando calor. O sea, tú te acercas al tanque y el tanque está caliente. ¿Ok? O sea, te pega calor. El motor está aquí girando y está entregando en potencia cerca de 2 kilowatts. Eso por 1. Aquí en el estado 2 tendríamos la misma cantidad de flujo másico, porque si está entrando algo en estado estable también tiene que salir lo mismo. Pero la temperatura es de 50. Listo. Había algo que se me había olvidado decirles. Bueno, ustedes esto lo vieron seguramente en cursos de transferencia en física 2. Y es que la entalpía suele relacionarse como el producto del Cp por la temperatura. Entonces vamos a tenerlo aquí en cuenta por acá.
Listo. Vamos a asumir que el CP de los dos casos en el agua, para este caso va a ser igual a 4.184 kilojoules kilogramo K en ambos casos. Entonces, vamos a hacer un balance de energía para este problema. Desde ese enfoque, vamos a calcular cuánto calor está saliendo del tanque hacia afuera. Esa va a ser la pregunta del problema. Entonces, vamos aquí donde dice inicio, vamos a partir esto en dos, aquí, por aquí. Control C, Control V. Y uno más por aquí. Listo, ahí tiene que caber todo ese problema hecho. Por eso vamos aquí a acercarnos. Y bueno, vamos a empezar a analizarlo. Lo primero es que vamos a analizarlo en estado estable. O sea que la energía que entra es igual a la que sale. Entonces, energía que ingresa debe ser igual a la energía que sale. Vamos a la ecuación de arriba. Yo la voy a escribir aquí. Calor que entra en el tiempo más potencia que ingresa en el tiempo más sumatoria de flujos másicos que ingresan por entalpía que ingresa más velocidad al cuadrado sobre 2 más GZ es igual a lo mismo pero en salida, ¿no? O sea, el calor que sale más la potencia que sale más la sumatoria de los flujos másicos multiplicado por la entalpía que sale más la velocidad a la salida al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z a la salida. Bien. En ese caso vamos a hacer unas consideraciones, unas simplificaciones. Lo primero, vamos a asumir que los efectos de energía cinética y energía potencial en las tuberías, o sea, en los flujos másicos que tenemos en 2 y en este caso que tenemos en 1, van a ser despreciables. Con lo anterior entonces, esto de aquí se cancela junto con esto porque no estamos teniendo en cuenta las energías cinéticas y potenciales de las corrientes. Y la ecuación va quedando así. Perdón, calor de entrada, flujo de calor a la entrada, más la potencia a la entrada, más la sumatoria de los flujos másicos a la entrada, por la entalpía de la entrada, es igual al calor de salida, más la potencia de salida, más la sumatoria de los flujos másicos a la salida, por la entalpía a la salida. Voy a quitar aquí este paréntesis. Bien, lo que sigue ahora sería analizar qué está entrando y qué está saliendo del sistema en general. Entonces aquí simplemente es como para prestar atención, qué está ingresando y qué está saliendo. Bueno, el sistema tiene una temperatura de agua aquí, según lo que escribimos por acá abajo, de 60 grados. Aquí hay 60 grados de temperatura. Es un chorro de agua caliente. Y acá tengo a 50. Está saliendo por aquí. Y por aquí está entrando el chorro. Entonces, ¿qué pasa? Flujo másico de entrada y flujo másico de salida tengo porque tengo dos corrientes de agua que están precisamente atravesando las fronteras de este tanque, que es el que me interesa analizar. Bueno, ¿cuánta temperatura? ¿Cuánto es el flujo de calor que sale del tanque? O sea, mi problema está en el tanque. Por ese mismo efecto, ¿no? Es mi sistema a analizar. Listo. Entonces, pregunto, o bueno, más bien les digo, como el calor está saliendo del tanque, quiere decir que la temperatura en el interior del tanque es más grande que la de los alrededores. Había dicho en alguna otra oportunidad que el flujo de calor siempre va de la temperatura más elevada a la temperatura más baja, y existen tres mecanismos básicos de transmisión de calor.
conducción, convección y radiación. En este caso, independientemente del tipo de flujo de calor o interacción o, o mecanismo de transferencia de calor, lo importante es entender que esta temperatura que está en el interior del tanque es más grande que la de acá. Por eso sale. En ese caso, entonces, no está entrando calor, sino que está saliendo. Porque la temperatura que tiene él es más grande que la de afuera. Trabajo de entrada o en el tiempo. Bueno, tengo aquí, como bien se ve en esta parte, una hélice que está agitando el interior de un tanque. Bajo ese precepto, entonces significa de que estoy generando o estoy ingresando una potencia porque el motor tengo que prenderlo para poder mover el tanque interno y se agite y pues produzca el efecto que estoy analizando, pero no estoy sacando trabajo en el tiempo, sino que estoy metiendo. Por tanto, esta parte de acá se cancelaría. Entonces, pues ya tengo los flujos definidos y esta ecuación que está aquí quedaría, ya que se simplificó con lo anterior, aún mucho más de la siguiente manera. Trabajo de entrada en el tiempo. Como nomás tengo un tubo de entrada, sería flujo másico de 1 por la entalpía en 1 igual a calor en el tiempo más, como nomás tengo una tubería de salida, flujo másico de 2 por la entalpía en 2. Me están pidiendo calcular el cubo de salida, o sea, este de aquí, en el tiempo. Entonces, como yo lo tengo en esta ecuación perfiladito, míralo ahí, es la Q, yo lo que voy a hacer es despejar, paso este variable para este lado y quedaría algo así. Potencia de salida más flujo másico de 1 por entalpía de 1 menos flujo másico de 2 por entalpía de 2 igual a calor de salida. Y se fue un despeje simple ya. Ahora, como el flujo, yo lo había dicho por acá abajo, como el flujo másico de 1 y el flujo másico de 2 son igualitos, el mismo número, es 1 kilogramo por segundo, este número con este número hacen factor común. Entonces yo puedo hacer simplificación en ese caso. Trabajo de salida en el tiempo, de entrada, perdón, más flujo másico general, que es la misma cosa, por diferencia de entalpías 1 y 2, será igual a calor en la salida. Ahora vamos a pintarlo de otro color, verde. Como H, yo lo había puesto acá arriba en un resalte, mírenlo aquí, es igual a Cp por T, y los dos casos es agua lo que estoy manejando, y había dicho incluso abajo, aquí en rosado, que el Cp para los dos corrientes iba a ser el mismo. Eso no es que sea necesariamente cierto, pero para fines de este cálculo se ajusta bien el caso. Entonces, aquí puedo colocar algo así. Potencia de salida más flujo másico que multiplica Cp por T1 menos Cp por T2 igual a Q de salida, que es el que me interesa calcular. Pero como Cp y Cp son iguales, se hace factor común. Entonces quedaría potencia de salida más M punto por Cp general que multiplica a T1 menos T2. Y eso va a ser igual al calor de salida. Listo. Entonces, como yo tengo los datos de temperatura, calor específico, flujo másico y potencia, ya puedo reemplazar desde el tiempo. Y quedaría que el calor de salida va a ser equivalente a, bueno, había dicho aquí al inicio del análisis que el flujo de trabajo en el tiempo, bueno, aquí me pasé de piña, por acá abajo está, era de 2 kilowatts, aquí, 2, había puesto 1, pero después me arrepentí con lo que es 2. Yo aquí voy a colocar precisamente que tenemos 2 kilowatts de entrada, para este caso, reemplazándolo directamente, 2 kilowatts por m punto que nos dio más 1 kilogramo por segundo, pintarlo aquí como en azul, por el Cp que por acá está en rosado, equivalente a 4.184 kJ por kilogramo K. Por temperatura 1,
que el problema dice que son, bueno, aquí está, 60 grados Celsius restados a la temperatura 2, que aquí se alcanza a ver que es 50 grados Celsius. Bien, dime. Bueno, pues sí. Espera, de grabo boté el lápiz, no lo veo. Joder, qué bonito. Ah, no, aquí está. Embute, embute. Bueno, aquí vamos a escribir entonces el cálculo, ¿no? Voy a acercarme porque lo hice muy chiquitito. Bueno, entonces aquí se cancelarían, antes de continuar estos kilogramos, estas diferencias de Celsius se cancelan con la del Kelvin, porque son equivalentes, y quedan unidades de kilojoule por segundo. Un kilojoule por segundo es lo mismo que un kilowatt. Listo. Entonces, vamos a hacer el cálculo a continuación, para ver cómo nos da ese dato. Entonces tendría 2 kilowatts que suman a un kilo, bueno, 1 más bien, que multiplica a 4.184 por 60 menos 50, creo que fue que, sí, 50. Bien, ese resultado a mí me da 43,84. Entonces esa sería la respuesta de esta pregunta. Bien. Bueno, pelado, así es como se haría ese problema. Si se dan cuenta que simplemente es tener en cuenta dentro del sistema que vamos a analizar quién es trabajo, miércoles me pasé de, ahora sí, quién es trabajo, quién es calor, quién es flujo másico, meterlo en esta fórmula general que está aquí en amarillo, cancelar lo que no estoy identificando y luego despejar la que me interesa. Después que tengamos los datos los reemplazamos y pues simplemente utilizo una calculadora. Yo con una hoja de cálculo, miren que también lo hice pues bien y sale de la misma manera.